a comenzar con esta charla, con la charla del perdón. Lo que acabo de hacer es más o menos una reflexión de la actividad y un testimonio de vida, para que conozcan que a los 28 años uno ha recorrido también bastante experiencia. Hay veces que la gente me dice, ¿no? Muchas veces, oiga, pero usted habla muy bien, pero es muy joven, como si la juventud fuera un impedimento, fuera algo malo, o como si los jóvenes no tuvieran experiencia. Pues yo considero que he caminado mucho por esta vida en mis cortos años y que Dios me ha llevado y que me ha llevado mucho también a aprender sobre la vida. Y este tema del perdón para mí es muy importante por lo que le acabo de decir, que este tema de perdón me ha llevado a mí hasta 18 años tratando de perdonar a las personas que me han hecho daño. 18 años. Casi yo he vivido toda mi vida resentido. Hay personas que dicen, padre, llevo un año, y a mí me da risa. Llevo un año intentando perdonar. No, y a mí me da risa eso. Yo duré 18. Yo digo, niña, lo que te falta es camino por recorrer. Porque eso no es de la noche a la mañana. Bueno, este tema se llama el perdón como reconstrucción de la persona. Bueno, no sé cómo será aquí. Eso ya lo están regulando en los países por esto de la contaminación. Esto de la cultura de lo desechable, ¿no? La cultura del plato desechable, del cubierto desechable, del vaso desechable. Gracias a Dios poco a poco va saliendo eso. Y uno cree que eso nada más son esas cosas, los platos y ya. Pero en realidad eso ha delimitado nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Porque para nosotros todo se ha convertido en desechable. ¿Qué es desechable? Las cosas que se utilizan una sola vez se dañan, se mugran y se botan. Y nosotros hemos estado acostumbrados a eso. Imagínate que tienes un plato de porcelana o de vidrio en tu casa y el nieto jugando balón le pega un plato y se cae. ¿Qué haces tú con ese plato? Botarlo, ¿verdad? Porque ya no sirve. Eso es la cultura de lo desechable. El problema es que el mundo nos ha enseñado que con todo es así. Si ya la persona te hizo un daño, bótala. Si ya esto no funcionó, bótalo. No que el matrimonio, divórciate. No que tu amiga ya no seas amigo. No que tu novio, córtalo. No que el trabajo, el jefe es malo, salte. O sea, todo es desechable. Lo que a ti no te parece o no te gusta, lo vas botando. No que esa vecina, no le vuelvo a hablar. O sea, nosotros somos drásticos en eso. Entonces, tenemos un plato que se nos daña y obviamente lo primero que sale de nosotros es botarlo. La cultura de Oriente, por allá por China, por todos esos países, no son así. ¿Sabes? Nosotros somos la cultura del descarte. Ellos son la cultura del reciclaje. Y ellos han diseñado una técnica que es artesanal para reconstruir cosas. Una de esas técnicas se llama kintsugi, que eso es una técnica japonesa. Kintsugi, se lo deletreo, K-I-N-T-S-U-J-I. Kintsugi. ¿En qué consiste esta técnica artesanal? Imagínense que ustedes tienen un plato que se les parte porque ustedes tienen un nieto necio, un nieto mala clase, que para haciendo desorden y les dañó el plato. Pero resulta y pasa que ese plato es muy valioso, porque ese plato se lo dejó su mamá y eso era de la abuela y era de la bisabuela y ha estado en la casa durante 10 generaciones. Un plato de eso no se puede botar, porque es muy importante por el valor sentimental que tiene. Entonces lo llevan a donde estos artesanos, estos expertos, y lo reconstruyen, lo pegan. Pero lo pegan con oro. ¿Sí ven? No utilizan cualquier pegamento, lo pegan con oro.
Entonces ustedes ven el plato y donde estaba la rendija, lo que hay es oro. Obviamente ese plato va a valer más después, porque nada más y nada menos tiene que oro en su constitución. Yo quiero centrarme en esta técnica artesanal para que nos demos cuenta de lo que es el perdón y de todo lo que hemos hecho desde el día de ayer. Cómo dañamos, cómo Dios nos perdona y cómo reconstruimos. De este kintsugi, de estos artesanos, podemos sacar varias conclusiones. La primera, el desgaste del tiempo. A medida que va pasando el tiempo, obviamente más nos desgastamos. Y eso no solamente pasa a nivel físico. Ya uno a los 50, a los 60 años, ya que la rodilla, ya que la cadera, ya que el estómago y ay, perdón. Ya a esa edad uno todo le duele. Ya yo tengo 28 años, ya me está doliendo la rodilla. Cuando bajo una montaña ya me está doliendo, tengo que revisármelo. Cosa que no pasa cuando uno es pelado y es joven. Ya uno va volviéndose viejo. Pero yo le pregunto, alcen la mano los mayores aquí. ¿Quién tiene de 60 en adelante? Bueno, les voy a presentar, hermanos, al resto. Estos son las personas más pecadoras que hay en este salón. Ahí están los más pecadores de aquí. No lo digo yo. No lo digo yo. Es así. Lo dice la misma palabra de Dios. Se lo voy a decir. En Juan capítulo 8, versículo del 7 al 9. Juan capítulo 8, versículo del 7 al 9. ¿Recuerdan? Es cuando le llevan a Jesús la mujer que la han cogido en flagrante adulterio. Y entonces le dicen a Jesús que qué hacen con ella. Ellos esperaban que Jesús le dijera, lapídenla, tírenle piedras. Y Jesús, ¿recuerdan lo que dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que los primeros que la dejaron caer eran los ancianos, eran los mayores. Y esto, hermanos, porque a mayor años, más pecados, obviamente. Yo tengo 28, obviamente ustedes han cometido más pecados los de 60 que los que he cometido yo. Pero cuando yo llegue a 60, habré cometido más pecados que los que tienen 18 o 28 años. Todos vamos para allá, para ser los más pecadores. Eso es la competencia a la que todos vamos a llegar. Pero lo curioso de esto es que al haber cometido más pecado, también hemos o han experimentado más la experiencia del perdón de Dios. Por eso conocen más de Dios que lo que pueda conocer yo. Porque han tenido más experiencia de Dios que yo. Han experimentado más el perdón que yo. Claro que en algún momento yo experimentaré más el perdón de Dios que los que vienen atrás. Pero esto es lo bonito de la vida. Esto es lo bonito de la vida. Al final, nosotros iniciamos muy nuevos, nos vamos envejeciendo, pero el Señor siempre nos va reconstruyendo. Esa es la razón por la cual la gente mayor va más a misa. Por la cual la gente mayor reza más. Esa es la razón por la cual los pelados no les gusta rezar. Esa es la razón por la cual la señora de 70 años le parece divertido rezar el rosario y al pelado de 18 años le parece aburrido rezar el rosario. ¿Por qué? Porque aquella persona ha tenido más experiencia de Dios. Ahora sí dicen amén, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito y esto nos habla mucho del perdón. Esta es la muestra de que Dios nunca se cansa de perdonarnos.
Y cada vez que nos equivocamos, Dios vuelve y nos perdona. Pero dice el cardenal Bantuan, yo no sé si han escuchado la historia del cardenal Bantuan, un cardenal vietnamita. Al final les voy a dejar un texto que él escribió como desierto para que ustedes lo lean y vean la sabiduría que tiene este hombre. Ya murió. El cardenal Bantuan fue un cardenal vietnamita que cuando llegó la opresión comunista a Vietnam, a él lo agarraron preso y duró 18 años preso. Más o menos como le está pasando a este obispo de Nicaragua, ¿verdad? Más o menos igualito como le está pasando. Esto que le está pasando a este obispo, Dios lo quiere. Porque el dictador de Nicaragua no se ha dado cuenta que lo que está haciendo ahí es un santo. Así se construyen los santos. Pasar por encima de un obispo es fácil, porque es un hombre. Pero pasar por encima de un santo es difícil. Y cuando este hombre se haga santo, le va a pesar al obispo, al presidente de Nicaragua, se lo estoy profetizando. Pero todavía le falta varios añitos en la cárcel para que llegue ahí. Bueno, lo mismo le pasó al cardenal Bantuan. Y el cardenal Bantuan escribió un libro que se llama 5 panes y 2 peces, que es una belleza, porque es la experiencia de cómo él celebraba la Eucaristía en el cautiverio. Imagínense que le llevaban cajas de medicina, pero en las cajas de medicina y en los potes de medicina lo que iba era el vino para consagrar y las hostias para consagrar. Y entraban en la cárcel como si fuera medicina para el obispo. Y el cáliz, adivinen dónde celebraba él, en la mano. El cáliz lo echaba en la mano y utilizaba la otra mano para hacer como de copón donde ponía la hostia. Y ahí, con las dos manos así, celebraba la Eucaristía. Imagínense, eso es un amor a la Eucaristía grandísimo. Bueno, hay un libro que dice esta frase que yo quiero compartir para que nosotros entendamos lo que es el perdón de Dios. Dice: Dios perdona y se le olvida que perdona. Dios perdona y se le olvida que perdona. ¿Qué quiere decir eso? Miren, esto al principio me costó mucho entenderlo, pero después de orar bastante con esta frase es entendible. Dios perdona, pero nos puede pasar como a nosotros, que decimos que perdonamos, pero nos acordamos siempre que perdonamos. Y por eso cuando hay una pelea, mira, me recuerda que yo te he perdonado varias cosas a ti. Pero el recuerdo de perdón es al mismo tiempo el recuerdo de la falta. Cuando yo estoy recordando que perdonó a alguien, yo estoy recordando por qué lo perdoné y por ende estoy recordando la falta que me hizo. Dios perdona y se le olvida que perdona. Dios nos perdona, se le olvida la falta y se le olvida el perdón. Literal, Dios hace borrón y cuenta nueva. Impresionante. Y ustedes lo van a leer ahorita, es que el anexo que le voy a dar después, y le hago un spoiler, una antesala, es que él habla sobre los defectos de Jesús. Muy poca gente habla sobre los defectos de Jesús. El cardenal Bantuan habla de los defectos de Jesús. Y uno de los defectos es que Jesús sufre de mala memoria. A Jesús se le olvida todo. Claro, porque tú te equivocas, Él te perdona y se le olvida todo. Hace borrón y cuenta nueva. Nosotros no. Nosotros sí tenemos buena memoria. Muy buena memoria. Demasiado buena memoria. Y por eso han pasado 25 años y nosotros, mira que allá por 1950 y tanto, por Dios, esa gente ha cargado con un rencor en el corazón impresionante. Bueno, Jesús no es eso. Cuando tú vas a donde Jesús y le dices, ¿recuerdas que yo hice eso? Jesús se le olvidó, porque Él tiene muy mala memoria cuando se trata de perdonar a sus hijos. Entonces, en Pascua, nosotros estamos celebrando Cuaresma para prepararnos para la Pascua. En la celebración de la Pascua, que es el sábado por la noche, hay un canto muy bonito con que se inicia la celebración. ¿Saben cuál es? El pregón pascual. Es el que se canta cuando está oscuro y todo comienza. Esta es la noche
en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Pero hay una parte que es muy bonita, que dice: oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa. Porque si no hubiese sido por ese pecado y por nuestro pecado, Cristo no hubiese venido. En el fondo lo que está diciendo el pregón pascual es bendiciendo el pecado. Oh, bendito pecado, que por ti vino Jesús a salvarnos. Eso lo cantamos. Ojalá cuando estén en el Sábado Santo, ustedes puedan prestarle atención, que eso es lo que dice. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa. Ahí es donde vuelvo a decir lo que le decía al principio. El problema no es el pecado, porque pecadores vamos a ser toda la vida. 5 minutos después de muerto vamos a dejar de pecar. El problema es quedarnos en el pecado. Eso sí es un problema. El problema es acostumbrarnos al pecado. El problema es enamorarnos del pecado. Eso sí es un problema. Y casarnos con él, eso sí es un problema. Pero si yo me caigo, me levanto. Y además por esa culpa vino Cristo. Por la culpa de Adán y Eva vino Cristo a salvarnos. Entonces, eso es lo primero. A medida que van pasando los años, nos vamos haciendo más pecadores, pero también vamos experimentando más la misericordia de Dios. O sea que la edad sí tiene que ver mucho con la experiencia, sí tiene que ver mucho con el amor de Dios. Eso le pasa a los objetos y le pasa a las personas. Pero también lo otro que nos enseña el Kintsugi es a la mutabilidad de la identidad. O sea, la identidad va cambiando. Anoten Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: despojándose de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvar la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos hace nuevos. Nosotros no tenemos el poder de rejuvenecernos, pero Dios nos rejuvenece sin necesidad de cremas ni de cirugías estéticas. Por eso el Papa San Juan Pablo II decía: yo soy un joven de 80 años. Se llama renovación. Dios tiene la capacidad de hacerte joven y más aún de hacerte nuevo. Tiene el poder de que tú nazcas de nuevo. Por eso cuando el Señor le habló de vida nueva a Nicodemo en el Evangelio, él se impresionó y le pareció raro. ¿Es que acaso uno va a volverse pequeño y va a volverse a meter en el vientre de su madre? Y le dice: no, no es eso. Pero vas a nacer de nuevo. ¿De dónde? Del agua y del Espíritu. El Señor tiene la capacidad de hacernos nuevos. Miren, esto que ustedes han hecho, que yo he hecho, esto es algo nuevo. Esto no es lo mismo que estaba antes de que dañarlo. Porque nuestra identidad, hermanos, va cambiando. Cuando yo me ordené sacerdote, una persona, una madrina espiritual muy querida, me dijo esta palabra y yo la regañé por eso. Porque ella me dijo: ojalá nunca cambies. Ojalá nunca cambies. Y yo le dije: pero qué mal te he hecho yo a ti para que me desees eso. Y ella se quedó: pero si te estoy alabando. No, no me estás alabando. Me estás condenando a quedarme siempre en el mismo lugar. Porque la vida se trata de cambiar. Porque yo no puedo llegar a 30 años pensando como pensaba a los 24 años. Uno va cambiando de identidad. Yo hoy no soy lo que era hace 10 años, hace 15 años, ni rastro. Y yo hoy le doy al Señor gloria a Dios que yo no soy como hace 15 años, como hace 10 años.
porque yo era un hombre tímido, amargado, yo no sonreía por todo lo que ya le he comentado, mire, yo soy el polo opuesto a lo que ustedes me hubiesen conocido hace 10 años y le hubiese dado rabia. Y este padre que amargado que es. Uno tiene que cambiar, uno tiene que ser nuevo cada día. Y eso nos enseña esta técnica del Kintsugi, que es lo mismo que ustedes han hecho. Lo que ustedes tienen ahí al frente es algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque esas líneas, que son las cicatrices, que son esas arrugas, hacen que eso que tienen al frente sea algo diferente. Y cada vez que ustedes dañan eso y lo reconstruyen, están siendo una nueva persona. Alguna persona me decía, padre, por favor, ahorita aquí, padre, por favor, no nos los mande a dañar de nuevo. No nos los mande a rasgar de nuevo. Yo le decía, y si supieras que a veces nosotros, después de que hemos dañado, que hemos reconstruido y nos ha costado tanto reconstruir, volvemos y dañamos. Y nos las pasamos dañando. ¿Sí ven? El Kintsugi nos enseña que es una técnica para hacer nuevas las cosas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos va haciendo nuevos cada día. No importa la edad que tengas, eres nuevo para Dios. Amén. Eres joven para Dios. No importa que te duela la cadera o la rodilla, eres nueva y nuevo para Dios. Gloria a Dios. Y ahora por último, ¿sí? El pasaje es Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Ah, ok, Jacobo. Ah, bueno, ya saben. Miren, lo tercero, y es lo más importante que nos enseña el Kintsugi, es el valor de las imperfecciones, el valor de las heridas, porque nuestras imperfecciones tienen valor. A veces me da risa esas mujeres que uno le pregunta, ¿y cuántos años tiene? Y dice, ¡ah, padre, eso no se le pregunta a una mujer! Pero si los años son las experiencias de vida. Hay personas que se quieren desaparecer las arrugas de la frente, pero las canas, pero las arrugas y la frente son la experiencia que tienes. Debería enorgullecerte. Feo, se ve feo. Ah, ok. No le estoy diciendo que no se lo pinten, síganselo pintando. Pero lo que digo es que debemos aprender a amar eso, amar que envejecemos. Si uno ve las canciones de Shakira, ya porque se maquilla bastante, pero cuando está sin maquillaje ya se le comienza a ver las arrugas. Y uno dice, pues ¿qué se espera de una? ¿Cuántos años que tiene ella? 40 y tantos. Sí, 45 años. Y ya comienza a verse las arrugas. Muchos de ellos están más conservadas que Shakira, deberían dar gracias. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar y amar lo que es imperfecto. Las arrugas, la celulitis, los gorditos, las cicatrices. Claro, hay que aprender a amar eso. Porque tú puedes meterte al gimnasio y operarte, pero llegarás a una edad en que ni la operación te va a hacer. Pero claro, operación tras operación, pero debemos aprender a amar las imperfecciones. Cuando nosotros tenemos una cicatriz, y ahora se ha puesto muy de moda que cuando las personas tienen cicatrices se hacen tatuajes para esconder las cicatrices. Pero ¿por qué esconder nuestras cicatrices? Si nuestras cicatrices de por sí ya son bellas, y son bellas por lo que le acabamos de decir, porque detrás de cada cicatriz hay una historia de dolor, pero también hay una historia de sanación. El Kintsugi es
nos enseña a amar las cicatrices. Y miren algo muy bonito que lo van a contemplar también en Semana Santa de la Resurrección. Jesús resucita. Su cuerpo es glorificado, pero no esconde sus cicatrices. Y Jesús aparece resucitado con cicatrices. Y por eso cuando se acerca a los apóstoles le dice a Tomás: ven, mete tu dedo en mi costado, en los huecos de las manos, para que no seas incrédulo sino creyente. Jesús estaba orgulloso de sus cicatrices. Jesús estaba orgulloso de los huecos que tenía en las manos y del hueco que tenía en el costado. Los iba mostrando a todo el mundo. Miren mis cicatrices. Porque detrás de la cicatriz de Jesús, lo que hay es la historia del amor de Jesús por nosotros. Por eso Jesús no esconde sus cicatrices. Por eso no las quiere esconder. Porque detrás de esas cicatrices lo que hay es una historia de amor. Detrás de una cicatriz de cesárea, ¿qué es lo que hay? Una historia de amor. De haber dado vida. Si ven que las cicatrices son bellas, no porque sean estéticas, porque no son estéticas. Son hermosas por lo que significan. Nosotros nos dejamos llevar mucho por lo estético. Si ustedes ponen ese cuadro en la sala, la gente va a entrar y le va a decir: mucho cuadro feo. Pero nosotros tenemos que aprender a valorar lo que significa cada cosa. La hermosura de una cicatriz no es una hermosura estética. Es una hermosura de significado, de historia, porque detrás de cada cicatriz hay una historia de amor en realidad. Y el amor duele. El amor siempre va a doler. Entonces, Juan 27, Juan capítulo 20, versículo 27, es lo que nos dice sobre Jesús. Cuando le dice a Tomás: mete el dedo en mis cicatrices, en mis heridas. Cada herida, hermanos, es una experiencia de aprendizaje, de enseñanza y una oportunidad para experimentar el amor de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros de enseñanza de todo esto? Reconocer en mi propia vida todo lo que Dios está haciendo por mí. Y eso es muy importante. Reconocer que Dios está haciendo cosas maravillosas en mi vida. Aprender a amar las imperfecciones. Aprender a reconocer que no somos perfectos y que eso está bien. Que no estamos terminados y que eso está bien. Porque si yo reconozco que no estoy terminado, entonces le doy la oportunidad a Dios para que termine lo que tenga que terminar. A veces hay que soltar el bastón de mando porque nos gusta mandar y dejar que Dios comience a actuar en nuestra vida y en nuestra historia. Hoy sería una buena tarea del día recordar nuestras experiencias de perdón. ¿Cuántas veces hemos llegado humillados delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos llegado destrozados delante de Dios? Y lo único que Dios nos dice es: te amo. Lo único que Dios nos dice es: te perdono. No importa lo que hayas cometido, no importa si el pecado es tan grande, yo te perdono. Hay una historia de un muchacho, Jacques Philippe se llama, Jacques Philippe, bueno, yo no sé inglés, entonces, él era francés. Está en proceso de beatificación, pero su proceso ha sido muy demorado porque Jacques Philippe fue un asesino serial prácticamente. Él mató a unos policías por un robo o un atraco que hizo. Escribió un libro que se llama Dentro de 5 horas veré a Jesús. Ojalá si alguno puede buscarlo y leerlo. Es un testamento espiritual maravilloso. Dentro de 5 horas veré a Jesús. Resulta y pasa que él era un muchacho de una familia muy rica que le pidió al papá un regalo, que le regalara un yate. Y el papá le dijo: no, yo tengo la plata, pero no te lo voy a regalar porque tú no necesitas un yate. Y entonces vino este pelado y fue a robar una joyería. Y en la joyería mató a unos policías. Nadita más y nadita menos, policías. Eran como 2 o 3 personas murieron en ese atraco. Lo cogieron preso y lo condenaron a pena de muerte, cuando todavía se dictaba pena de muerte.
Y allá, miren cómo son los caminos. Es que Dios hace unas bellezas. Del lugar que uno menos cree, Dios hace su obra. Llegó el abogado. El abogado tenía una condición. El abogado era homosexual. Pero alguna vez iba a ir a un viaje por el mundo y se le dañaron los planes. No salió el viaje. Y la agencia de viaje lo que le dijo es: te ofrecemos este paquete de viaje a Tierra Santa con unos peregrinos. Y él, para no perder la plata y para no perder las vacaciones, dijo: me voy. Y vamos a ver que ese hombre se convirtió en esa peregrinación. Se convirtió y volvió a su trabajo convertido. Y cuando él vuelve, le dan el caso de este hombre, de Jack Phillips. Y comienza a evangelizarlo. Claro, este hombre estaba recién convertido. Uno cuando está recién convertido se quiere comer el mundo. Uno quiere hablarle a todo el mundo de Dios. Y este hombre estaba recién convertido y esto cogía a este muchacho que no creía en Dios, que era ateo, que estaba condenado, sin esperanza, aburrido, y le hablaba de Dios. Y ya que Phillips al principio como que no, hasta que tanto insistió este hombre hablándole de Dios, que logró convertir a este muchacho. Y comienza entonces toda la experiencia de este muchacho con Dios. Él tenía un diario y él escribía todas las experiencias que tenía con Dios en la cárcel, sabiendo que ya lo iban a condenar a pena de muerte, que no había salvación para él. Y comienza, que ustedes lean ese libro, y el amor que ese muchacho sentía por la Eucaristía, por la Virgen María, por el rezo del rosario, se la pasaba orando y peleando con Dios. Porque claro, llegaba momentos en que él perdía las esperanzas y se ponía a pelear con Dios y después volvía al camino. Pero leer toda esa experiencia de cómo Dios lo perdona y de cómo se sintió amado fue muy bello. Hasta tal punto que de las últimas cartas que escribe es esa. Escribe la carta: dentro de 5 horas veré a Jesús y yo no tengo miedo porque sé que estoy en las manos de Dios, porque Dios me está esperando, tal. O sea, él fue a ser condenado libremente, prácticamente, sin miedo, y efectivamente lo condenaron. Llegó tanto la santidad de este muchacho que todos los que estaban alrededor se convirtieron. Todos los presos que estaban al lado de él se convirtieron, y todos eran asesinos, o sea, de la peor calaña, personas que iban a condenar a pena de muerte. Y el hombre de la celda de al lado y del otro lado se convirtieron. Los policías y los carceleros se convirtieron. Y cuando a este hombre lo condenan, toda la cárcel lo lloró. Entró a la cárcel siendo un asesino de policías y salió de la cárcel siendo un santo. ¿Sí ven todo lo que Dios hace? Si Dios hizo eso con ese muchacho, ¿qué no hará con nosotros, que somos casi santos? Dios quiere hacer cosas maravillosas con ustedes. Espero que dejen hacerlo, ¿vale?